Hey mi bien, bienvenido a esta sección que se llama AppSheet Flash, donde voy a tratar de hacer este video contestando este comentario de mi binario. Me agradece y me cuenta un poquito de lo que está haciendo y lo que él quiere hacer, o lo que entiendo es que tiene una empresa logística donde ve pues kilometraje, gasolina, combustible, y entonces cuando requiere hacer una recarga de combustible, pues quiere que tome en automático el último kilometraje. Esto recuerdo que también me ha llevado mucho tiempo solucionarlo, porque hice 2-3 aplicaciones logísticas y justamente fueron 2 para México y 1 para Chile, donde me pedían que de manera automática se pudiera obtener el último kilometraje registrado por unidad. Está interesante, vamos a utilizar el Max Road, de pronto vamos a hacer una comparación con fecha. Está muy ingeniosa esta solución. Si tú tienes otra nueva o tienes una diferente que dices, hey Axel, yo tengo una mejor que esta, recuerda que yo estoy ahí en los comentarios leyéndote. Yo también estoy aprendiendo contigo. Bueno, ¿cómo me puedes agradecer todo el contenido que hacemos aquí en Mundo Binario? A mí y a todo el team que ya está creciendo, y eso me hace muy feliz. Te puedes suscribir, me puedes regalar un like, también me puedes comentar y decir, te veo de este país, me sirve perfecto este video porque, y las razones, o yo estoy emprendiendo en esto, o por ti he desarrollado esta aplicación, o me motivas, o no me gusta, lo que quieras, pero quiero que la comunidad esté en constante actividad, y recuerda que yo siempre estoy leyendo los comentarios. También te puedes unir a otras redes sociales que quisiéramos aquí el team y yo que crecieran, que es TikTok e Instagram. Allá me puedes seguir, ahí están apareciendo las redes sociales. Y pues nada, vayamos a hacer este AppSheet Flash para que solucionemos el tema de kilometraje. Acompáñame a la computadora. Bien, esta aplicación de Envía App ya tiene un rato que la hicimos, pero nos va a servir para justamente resolver la duda de nuestro binario. Para eso, en la tabla de rutas vamos a colocar kilómetro, vamos a ponerle ruta, kilómetro inicial, y vamos a ponerle ruta, kilómetro final. Ok, en uno se va a capturar, como su nombre lo indica, con cuánto está iniciando, y en el otro con cuánto está terminando. Muy bien, entonces vamos a ir a nuestro AppSheet y vamos a regenerar nuestra tabla. Le voy a dar Regenerate, voy a esperar un poquito mientras ustedes me cuentan en los comentarios qué les ha parecido. Ya había tardado un poquito en subir videos, pero recuerden que siempre estoy pensando en ustedes, y ahí me pueden encontrar en los comentarios o en las redes sociales. En ruta, kilómetro inicial, vamos a decirle que va a ser de tipo number, y esta también va a ser de tipo number. Vamos a darle save. Todo esto lo estoy agregando como una ruta. Esas rutas, como sabemos, también tenemos ligadas las unidades. Las unidades son diferentes. Miren que en unidades yo podría tener varias placas, la unidad y quién es el repartidor que está ligado a esa unidad. Ustedes pueden ponerle el modelo del auto o de la unidad, pueden ponerle la capacidad, todo lo que se les ocurra, ¿vale? Ahorita estamos centrados en rutas. Y para rutas, y empecemos bien, voy a borrar esta data que tenía. Voy a sincronizar y no debería mostrar absolutamente nada. Cuando yo inicio una ruta, le voy a dar agregar y me selecciona quién la está creando, a qué sucursal, fecha de inicio, fecha fin, la unidad, y ya tengo aquí kilómetro inicial y kilómetro final. ¿Eso por qué? Porque en mi vista ya está agregada, o me lo agregó AppSheet, pero si yo no quiero que esté en esta posición, simplemente vengo y lo muevo, ¿vale? Y voy a detallar en rutas, voy a decirle aquí, después del estatus sería kilómetro inicial, y en el otro le voy a decir que kilómetro final, ¿vale? Simplemente para que se vea unificado mis campos de display name para el usuario que captura las rutas. Bien, entonces voy a hacer mi primer ruta. Les voy a dar que estoy iniciando pues justamente a esta fecha y hora. Fin no le voy a decir nada, y le voy a decir que es la unidad 1 que está en ruta y que estoy iniciando. Fíjense que aquí me dice 0 kilómetros. Le voy a decir que estoy iniciando con 1000. Le voy a dar save y aquí me dice ok, iniciaste con 1000 kilómetros. Si yo vengo a mi ruta y le digo, ¿sabes qué? Yo ya terminé, ya está completada,
y le doy la fecha. Obviamente aquí puede hacer otras validaciones y aquí le voy a decir que terminé con 1150 kilómetros. Le voy a dar save y entonces aquí puedo decir que pues los kilómetros que recorrí son 150. Ahorita vemos cómo obtenemos eso. Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es la duda de nuestro binario y después los kilómetros recorridos, ¿vale? Recuerden que yo siempre, si puedo darles un tip, se los doy. Hay veces que no les doy bastantes porque no quiero que los videos se hagan tan enormes. Bien, en kilómetro inicial, primero en kilómetro inicial. Ok, ¿cómo voy a utilizar o a obtener el kilómetro inicial? De acuerdo, en este caso, cuando yo genere otra ruta para la unidad que es esta, la unidad 2, me debería decir 1150. Por lo tanto, en kilómetro inicial voy a darle una fórmula. Esa fórmula voy a utilizar un max, abro paréntesis, ok, y voy a decir select. Vas a ir a seleccionar información. ¿De dónde? De esta que se llama rutas. Voy a darle cambiar nombre, copiar, pegar. Y entonces, ¿sobre qué campo quiero hacer justamente esas validaciones? Le voy a abrir corchetes y entonces voy a decirle kilómetro final, ¿ok? Pero no el máximo de toda esa tabla, sino que va a ser por unidad, sesgado por unidad. Entonces le voy a dar donde unidad ID sea igual a la ruta que estoy seleccionando, thisrow.unidad ID. Espero que me lo valide y ya que me dé la validación, ok, le voy a dar save y le voy a dar nuevamente save. Voy a generar una ruta nueva. ¿Qué es lo que va a suceder? Voy a darle ruta más y le voy a decir, miren que en kilómetro inicial dice 0. Si yo selecciono la unidad 1, me dice que la última fue 1150, lo cual es correcto. Voy a llenar solamente esta data para que ustedes vean que sí lo está haciendo bien. Y le voy a decir que ahora recorrió hasta 1500. Le voy a dar save. Ya se guardó. Entonces yo puedo ir viendo la trazabilidad de esta ruta. La primera ruta inicial 1150. De la segunda ruta 1150 y 1500. Ahora, ¿qué sucede cuando yo nuevamente elijo la unidad 1? Me obtiene 1500. Pero a posterior a eso yo puedo hacer ciertas validaciones, porque imagínense, yo le pongo 1400 y termina en 1500, ¿vale? Si le doy save, me lo va a guardar y entonces se rompe la estructura de mi data, porque como aquí 1500 y luego otra vez se regresó a 1400 la misma unidad, eso no es correcto. Entonces vamos a ir a hacer otra prueba más. Voy a darle sincronizar, porque eso lo hicimos con la unidad 1. Si yo le doy la unidad de la Tacoma y le doy que está iniciando con 1000 y termina con 1100 y le doy save, ahí está bien, miren, es la Tacoma que está en ruta, bien, y luego vuelvo a tomar la Tacoma y me obtiene de los 1100, porque para la Tacoma obviamente sí es el último kilómetro 1100, pero si digo, no es la Tacoma, es la N1, es 1500. Pero como pueden ver, me permite aquí colocar algunos otros datos. Para eso vamos a utilizar más validaciones. Vamos a ir a nuestra tabla y en nuestra tabla vamos a ir a kilómetro final. Yo lo que haría en Data Validity, en Valid If, ahí yo haría una validación. ¿Qué validación? Copio y pego esta fórmula para que se los pueda explicar más brevemente. Digo, si ruta kilómetro inicial es menor a ruta kilómetro final, pues dime un mensaje que pues los kilómetros finales deben ser mayor al inicial. Esa es una validación. Le voy a dar don't y le voy a dar save. ¿Por qué? Porque si yo digo, ok, inicio con 1500 y termino con 1100, pues está incorrecto, ¿no? Miren, le doy a unidad 1 y si le digo que estoy terminando con 1400, pues no. Dice, los kilómetros finales deben ser mayor al inicial. Ok, pero eso no me quita la validación que me guarde nuevamente un dato erróneo. Por ejemplo, miren, le voy a dar ruta
y luego nuevamente unidad 1, y ahí dice, ok, tu último kilometraje es de 1500, no, pero fue 1400 y aquí 1300, ok, lo valida, entonces simplemente vengo aquí, se quita la opción, pero esos 1400 ya no me hacen match porque pues aquí se rompe, ¿no? ¿Cómo vamos a regresar un kilometraje no existente? Voy a borrar este y vamos a generar otra validación, pero ahora para kilómetros iniciales, y vamos a obtener esta misma fórmula. Yo la copio y la pego, y esto le voy a decir en kilómetro inicial, además de que lo muestre, yo le voy a decir data validity, copio todo esto, y esto debe ser igual pues a lo mismo que me está mostrando esto, es decir, lo que obtuve de manera automática con lo que me está mostrando, es decir, que no haya habido alguna edición. Y le voy a dar que si marca error, pues me diga, verifica los kilómetros iniciales, porque no coincide, ¿no? Le voy a dar save, le voy a dar don't y le voy a dar nuevamente save. Entonces ya no me debería permitir la cuestión que estaba sucediendo. Voy a darle save, le voy a decir placa Tacoma, bueno, la unidad Tacoma, y dice 1100, y yo sí le digo que es 1090, me dice no, los kilómetros finales deben ser mayor al inicial, perfecto, entonces termino con 1400, pero aquí por error, ya saben cómo son los transportistas, bueno, dicen no, pues yo no quiero darle que inicie con 1100, sino con un poquito más, pero dice verifica los kilómetros iniciales, y entonces no va a pasar la validación hasta que los kilómetros iniciales sean realmente los últimos, que en este caso serían los 1501. Entonces le doy 1501, mira, incluso no podría darle el kilometraje ok, pero la Tacoma, de la Tacoma, que ya no tengo aquí el registro, voy a hacerle de la N1, que es la que tenemos más, miren, 1501, y dice, ok, pero el kilómetro, ya está bien el kilómetro inicial, pero no el final, ok, termino con 1600, por ejemplo, y ya lo validé, le voy a dar save, y ya lo guarda, miren. Ahora el último debería ser 1600, voy a darle nuevamente, de la unidad 1, 1600, y le pongo 1750, pero digo, ok, inicié con 1700, verifica los kilómetros, ok, entonces ya está validado que pues hasta que yo no coloque el kilómetro inicial correcto y el kilometraje final también correcto, pues no me va a permitir guardar, y son todos esos candados. Ahora, para el kilometraje, ya para terminar, vamos a darle kilómetros recorridos, ¿vale? Entonces le vamos a dar ruta, kilómetros recorridos, y entonces aquí es bien sencillo. Sabemos que siempre el kilometraje final le debemos restar el inicial. ¿Para qué? Para que de esa manera veamos los kilómetros recorridos. Entonces voy a darle clic aquí y kilómetros recorridos. Kilómetros recorridos. Voy a darle save. Voy a darle nuevamente save y lo voy a mostrar inmediatamente aquí, miren. Entonces en kilómetros recorridos, después de kilómetros finales, ok, no me permite editar, eso está correcto. Incluso aquí voy a rediseñar mi vista, que no me muestre todo, simplemente que me muestre el usuario que lo hizo, la sucursal, la fecha de inicio, pues no es relevante ahorita, la unidad, el estatus, kilómetro inicial, y la duración, eso tampoco, eso lo vimos ya en otro video, y vamos a ir borrando esto para que veamos justamente los kilómetros recorridos. Miren, voy a darle save y ya podemos ir viendo que sí me lo está calculando. Inicié con 1000 y terminé con 1150, por lo tanto recorrí 150, y luego 1150, 1500, 350, ok, y eso es por la unidad 1. En Tacoma inicié con 1000, 1100, recorrí 100. Ahora cuando yo capturo una nueva, miren que aquí me dice kilómetros recorridos 1100, lo cual está erróneo. Perfecto, pero si yo aquí le doy 1500,
Dice que los kilómetros recorridos son 1100. Ok, la Tacoma, ok, 1100, le voy a dar save y si lo permite guardar. Bien, ahí está. Voy a darle nuevamente la Tacoma y miren cómo ahí me está calculando y termino con 1800. Le voy a dar save y ahí están los recorridos, los kilómetros recorridos. ¿Cómo podría ser ya para finalizar? Podría agruparlo, una suma de los kilómetros recorridos, sería un sum ruta kilómetros recorridos agrupados por la unidad. Aquí está, y miren, de este recorrido 600, que es prácticamente la suma de esto, y de la Tacoma 800. Bien, ¿qué te ha parecido este video? Cuéntame en los comentarios. Aquí está apareciendo el planetita para que te suscribas y aquí está apareciendo otro video que hice con muchísimo amor, que estoy seguro que te puede ayudar a tu desarrollo profesional. Mientras todo eso sucede y hacemos otro video, cuídate mucho, mi binario favorito.